Novelas MG. Bienvenidos hermanos y hermanas. Suban el volumen. Empieza la señal. Que otra historia llega. Y está por comenzar. Cada capítulo es otro mundo. Abrimos portales sin poner límite con nuestra imaginación. Seguimos avanzando. Historias imposibles. Fanfic, novelas, aventuras sin final. Si entras por un video, te quedas al canal. Subimos contenido, pasión y emoción. Gracias por estar aquí en cada reproducción. No se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide suscribirte y comentar. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. ¡No! Se te olvide. Ustedes son el impulso que tengo para continuar. Marvel me convertí en un ancestro mediante sacrificios y ofrendas. Capítulo 481 al 487. La malvada bruja se quedó paralizada. Su mano permaneció suspendida en el aire, su mente en blanco. La locura y el resentimiento en sus ojos temblaron violentamente varias veces antes de ser reemplazados por otra emoción. Una profunda sensación de satisfacción y anhelo. No deseaba mucho. Solo esperaba tener a alguien en quien apoyarse cuando se sintiera sola, nada más. Nada en este mundo es realmente justo. La voz de Peter resonó en su oído, suave y firme, sin rastro de reproche ni acusación. Lamento el dolor que sufriste y lamento haber perdido a tu amado, pero estoy destinado a no estar contigo como deseabas. Los hombros de la malvada bruja comenzaron a temblar ligeramente. Apretó con más fuerza el cuello de Peter y hundió el rostro en su hombro. Al principio, solo fueron sollozos silenciosos, que poco a poco se convirtieron en gemidos ahogados, y finalmente, no pudo contenerse más y estalló en un lamento. Ni siquiera Wanda de este universo pudo contener su ira por más tiempo. Al ver a la mujer que era idéntica a ella llorar desconsoladamente, sus ojos se enrojecieron ligeramente, sus labios se movieron, pero finalmente no dijo nada. Porque ella también sabía lo que era la pérdida. Aunque todavía tenía a Pietro y a Peter, también había experimentado el dolor de perder a sus padres. Sabía lo difícil que era recuperarse de ese tipo de emoción y comprendía por qué la otra mujer se había puesto tan frenética. Si algún día perdiera a Peter, sin duda se pondría aún más histérica que la otra mujer. Con Wanda, la directamente involucrada, reaccionando de esta manera, las demás chicas también se conmovieron, naturalmente, hasta cierto punto. Incluso la siempre bondadosa Gwen no pudo evitar sugerir: Peter, ¿qué tal si le das una oportunidad? Pasas un poco de tiempo con ella cada 10 días más o menos. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, los ojos de Carter, la Capitana América, se iluminaron. Miró a Carter y Steve de su propio universo y no pudo evitar preguntar con expectación: ¿y cuando venga a nuestro universo, podría traer también al chico de curvas? Carter dudó. Miró a Steve, luego al Capitán América Carter, que era idéntico a ella, y no pudo evitar pensar: en este universo paralelo, me acosté con mi hombre. ¿Eso cuenta como infidelidad? Mientras tanto, la mirada de la bruja malvada hacia Peter también se volvió expectante, anticipando claramente su respuesta. Pero Peter negó suavemente con la cabeza. Esta es una operación extremadamente peligrosa. Que una persona viaje de un lado a otro entre dos universos durante un periodo prolongado alteraría gravemente la línea temporal, pudiendo provocar el colapso de su universo debido a la creación de innumerables ramificaciones argumentales. Al oír esto, tanto la bruja malvada como el Capitán América Carter palidecieron, y Gwen pareció arrepentida. Ella realmente quería hacer algo por la desafortunada bruja malvada, pero parecía que no tenían poder para ayudarla. Al ver los ojos visiblemente apagados de la bruja malvada, Peter dudó un instante antes de finalmente tomarle el rostro entre las manos y decir:
Lo sabes, ¿verdad? Lo que necesitas no es un Peter. La bruja malvada lo miró con la mirada perdida, con los ojos llenos de lágrimas. Lo que necesitas es solo apoyo emocional, continuó Peter, alguien que te haga sentir calidez, alguien que te haga sentir como en casa. Los labios de la bruja malvada se movieron, su voz tan ronca que era casi inaudible. Pero aparte de Visión y tú, no hay nadie más en este mundo que pueda darme esa sensación. No. Peter se inclinó, su voz tan suave que solo ella pudo oírla. Sí la hay. La bruja malvada y el Capitán América, Carter, contuvieron la respiración instintivamente. No puedo estar contigo en tu universo por mucho tiempo, dijo Peter, y creo que verte cada 10 días o 2 semanas no te satisfará. Así que tengo una idea más audaz. Hizo una pausa y luego dijo. Quizás pueda darte un bebé nuestro. La bruja malvada dejó de llorar de repente. Se quedó paralizada, sus pupilas se dilataron bruscamente y su corazón dio un vuelco antes de latir con fuerza. Su mirada estaba fija en el rostro de Peter, como si intentara discernir, por su expresión, si sus palabras eran una respuesta superficial o una promesa seria. ¿Hablas en serio? Tony, que había estado observando la situación, no pudo evitar intervenir. Oye, amigo, ¿esto es algún tipo de operación de conveniencia? Ir a su universo para estar con ella es solo un viaje de ida y vuelta, pero ahora has creado directamente un ser que no debería existir en su universo. Las palabras de Tony quedaron interrumpidas. Porque la bruja malvada, enfurecida, usó magia del caos para borrarle la boca. Normalmente, esto también es una violación de las normas, explicó Peter. Pero el problema es que, si no resuelvo su problema, se volverá malvada una y otra vez, invadirá otros universos repetidamente y causará desastres que no deberían ocurrir en sus respectivas líneas temporales. En esta situación, darle un hijo reduce los posibles desastres en otros multiversos. Esto es un resultado positivo. Al oír esto, todos asintieron inconscientemente. Este es un caso clásico de elegir el mal menor. Sin duda, es la opción más razonable, se mire por donde se mire. Creo que después de tener un bebé, naturalmente encontrarás nuevo apoyo emocional. También creo que, incluso estando sola, podrás cuidar bien del bebé, ¿verdad? Ante la pregunta de Peter, la bruja malvada hizo una pausa, luego asintió profundamente, y algo nuevo apareció en sus ojos. Ya no era una posesividad agresiva, sino una luz más suave y maternal. Bajó la mirada hacia su vientre plano, luego hacia Peter, y finalmente asintió con firmeza. Puedo hacerlo, dijo con una firmeza sin precedentes. Puedo cuidar bien del bebé. Con tal de tener un hijo nuestro, me basta. Oye, yo también quiero uno. Solo un bebé, no es descabellado, ¿verdad? Intervino inmediatamente la Capitana América Carter, buscando captar su atención. Steve Rogers miró a Carter con expresión preocupada. El rostro de Carter se ensombreció, pero tras un instante, finalmente asintió, aceptando esta condición casi imposible. Así, con la ayuda de Legendary Saga, la usuaria de la fruta O-Pop, la bruja malvada y la Capitana América Carter recibieron cada una semilla de vida para Peter y Steve. Wanda, como la bruja del caos, incluso pudo sentir directamente el pulso de la nueva vida que crecía en su interior. Esto la hizo agarrarse instintivamente el bajo vientre con una felicidad inmensa. Toda la locura y la ferocidad de su rostro desaparecieron, dejando solo una sonrisa increíblemente dulce, propia de las futuras madres. Cuando el Spider-Man, ya despierto, activó el portal de teletransportación de la Alianza Araña, los miembros de los Illuminati regresaron a su propio universo. Un acontecimiento importante que se venía gestando llegó así a un final decepcionante. Al ver a Sentinel Sixpads a su lado, y luego a Amelia, que permanecía atónita en el patio, completamente desconcertada de principio a fin, Peter no pudo evitar sonreír con satisfacción. Aunque el final fue un tanto decepcionante, para él, fue una experiencia muy gratificante. La afirmación de Peter sobre un festín no era solo palabrería. La invasión Illuminati le proporcionó primero la habilidad genética única de Amelia, que le permitía viajar libremente entre universos paralelos. Luego llegaron los Centinelas. Finalmente, estaba el equipo que portaban los miembros de los Illuminati. Peter había tomado una pieza de cada uno antes de su partida.
Si bien estos objetos no eran particularmente valiosos, en conjunto le proporcionaron a Peter millones de puntos de sacrificio. Debido a sus considerables ganancias, Peter estaba, naturalmente, de muy buen humor. Al regresar a la Tierra y ver el pulpo gigante en su jardín, que aún no estaba muerto del todo, Peter propuso una barbacoa en su propiedad. Tony y los demás, por supuesto, aceptaron de inmediato. Esa noche, se celebró una animada fiesta gastronómica en la mansión Parker, donde Peter hizo gala de sus dotes culinarias, recibiendo elogios entusiastas de todos los presentes. Justo cuando la fiesta alcanzaba su punto álgido, Mantis corrió al lado de Peter. Su característica expresión traviesa desapareció, reemplazada por un pánico inusual. Tropezó en el césped, casi pisando a Bruce. Si Peter no hubiera reaccionado rápidamente y la hubiera sujetado, ella y su comunicador probablemente habrían caído a la piscina. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan asustada?, preguntó Peter con curiosidad. Peter, escucha. Gamora lo abrió. La voz de Mantis temblaba. Rocket está en peligro. Al oír esto, la sonrisa de Peter se congeló al instante. Tomó el comunicador y se lo llevó a la oreja. El ruido de fondo al otro lado del comunicador era caótico, como la alarma de algún equipo médico. La voz de Gamora se escuchó a través del comunicador, amortiguada y tensa, temblando a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Peter. ¿Eres tú? Estoy aquí. ¿Qué pasó? Al oír la voz firme de Peter, Gamora suspiró aliviada y rápidamente relató los sucesos del día. En resumen, habían sido atacados en el vacío. Un hombre que se hacía llamar Adam el Hechicero había invadido el vacío y había atacado específicamente a Rocket, hiriéndolo gravemente. Aunque lograron dejar inconsciente a Adam, evitando una crisis, aprovechando sus limitaciones intelectuales, la situación no había mejorado. Tras colocar a Rocket en la mesa de operaciones, descubrieron un extraño dispositivo mecánico de autodestrucción en su cuerpo. Debido al impacto de Adam el Hechicero, este dispositivo de autodestrucción había entrado en cuenta regresiva. Si no logran descifrar este dispositivo en 48 horas, Rocket morirá. Tras escuchar la explicación de Gamora, a Peter se le aceleró el corazón. Esta es la trama de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Desde que derrotó a Thanos, el ritmo de este gran evento se ha acelerado cada vez más. En los cómics originales, tras descubrir el problema, los Guardianes de la Galaxia corrieron sin dudarlo a la Corporación Orgo, sede de la Suprema Evolución, para rescatar a Rocket. Pero ahora, la presencia de Peter ha creado un efecto mariposa. Tras presenciar las casi invencibles habilidades curativas de Peter, Star-Lord y los demás depositaron de inmediato sus esperanzas en este superhumano omnipotente, Peter, en lugar de arriesgar sus vidas directamente en la Corporación Orgo. Peter, ahora mismo solo podemos contar contigo, ¿podrías venir? En cuanto Gamora terminó de hablar, una voz familiar se escuchó al otro lado del comunicador. Por favor, señor Peter. Amigo, por favor, por el bien de mi padre, tenme un poco de respeto. Era obvio que quien decía esto era el bromista Star-Lord. Soy Groot, intervino Groot, algo desconcertado. Peter ya había luchado junto a los Guardianes de la Galaxia para lidiar con la situación de Ego, y tenía una buena impresión de ese grupo de personajes tan peculiares. Por lo tanto, naturalmente no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a la gente, y respondió sin dudarlo. No se preocupen, es materia del vacío, ¿verdad? Voy para allá. Al mismo tiempo, ya estaba mentalmente preparado. Si era posible, podría acabar con la suprema evolución de un solo golpe, matando a ese tipo y acumulando una gran cantidad de puntos de sacrificio. Los presentes en la fiesta habían permanecido en silencio desde que Peter recibió la llamada, escuchando atentamente toda la historia. Ahora que sabían que Peter iba a rescatar a alguien en el espacio, desde luego no lo detendrían. No te preocupes, amigo, te tenemos cubierto en la Tierra, no debería haber problema, le dijeron el Capitán América y los demás a Peter, invitándolo a rescatar a la persona sin ninguna presión. En cambio, Gwen, Felicia y los familiares de Peter, tras intercambiar miradas, de repente se pusieron de acuerdo y exclamaron al unísono. Nosotros también vamos. Gwen fue la primera en levantarse y exclamar. Peter, nunca he estado en el espacio.
Felicia dejó su copa sobre la mesa, sus anillos tintineando en su muñeca. 1. Natasha se cruzó de brazos y sonrió. Al director no le importaría llevarme a mí también a un viaje espacial, ¿verdad? Daisy también levantó la mano y dijo, yo también y yo también. Wanda, como era de esperar, con sus grandes ojos fijos en Peter, lo dijo todo en silencio. No era de extrañar que reaccionaran así. Desde él hasta Clee, y luego la bruja malvada, con cada experiencia, ganaban una nueva hermana. Esta hermandad crecía a un ritmo cada vez más rápido, lo que hacía que las mayores sintieran la necesidad de frenar. Esta vez, se negaban a creerlo. Las hermanas observaban a Peter con atención. ¿Sería posible que trajera de vuelta algunas bellezas del espacio? Tony siempre había estado muy interesado en los viajes espaciales y la investigación de la vida extraterrestre. Pero al ver la situación, se encogió de inmediato, tragándose las palabras que iba a decir. Indicó torpemente que necesitaba seguir mejorando las defensas de la Tierra y que no participaría. A su lado, Shi Chuanqi también parecía algo avergonzado, tocándose la nariz involuntariamente. ¿Debería ir o no? Peter lo miró y respondió sin dudar. Eres médico, por supuesto que debes venir. Ella y Sif, sin embargo, se mantuvieron bastante tranquilas. Ella creía que era natural que las personas poderosas tuvieran muchas amantes, y Sif ya había viajado al espacio 2 veces con Peter, así que no quería involucrarse esta vez. Ella sugirió pensativa. Si todos van, tomemos el puente arcoíris. Con su velocidad, deberíamos poder llegar al vacío en unas 2 horas. Así, los participantes de este viaje espacial quedaron oficialmente decididos. El banquete en la mansión Parker terminó, mientras Peter y los demás viajaron primero a través del inframundo hasta Asgard y luego, confiando en el poder del puente arcoíris, se dirigieron rápidamente al vacío. Poco después, los 2 hombres y las 6 mujeres llegaron al vacío. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que Peter estuvo aquí. En esos 4 años, el vacío había cambiado drásticamente. Como cuartel general de los Guardianes de la Plata y subordinados de Yondu, este lugar se había transformado en un espacio muy acogedor. Sin embargo, la nave espacial de color rojo oscuro estacionada en el centro de la base rompió esa atmósfera cálida. Claramente, era la nave de Adam Warlock. Peter cerró los ojos y rápidamente exploró el entorno, localizando a Star-Lord y a los demás. Inmediatamente guió a Gwen y a los demás hacia donde estaban. En la entrada de la base, Gamora esperaba ansiosamente. En el instante en que vio aparecer a Peter, la tensión en su rostro se disipó al instante y exclamó: «Gracias a Dios, por fin estás aquí». Lo que Gamora no notó fue que, detrás de Peter, Gwen y los demás intercambiaron una mirada y, inconscientemente, suspiraron aliviados. Peter ni siquiera acepta la piel oscura, así que esta chica con piel como la de Hulk probablemente no tenga nada que ver con él. Al parecer, Mantis notó las emociones de Gwen y los demás y los presentó en voz baja. Ella es Gamora. En realidad, es la novia de mi hermano, Al oír esto, Gwen y los demás se sonrojaron al principio, avergonzados de que su secreto hubiera quedado al descubierto, pero esa vergüenza pronto fue reemplazada por algo extraño. El legendario Steve Rogers escudriñó a Gamora, maravillado para sus adentros. El hermano de Mantis tiene un gusto bastante peculiar, Con vidas en juego, Peter no tenía tiempo para bromas con Gwen y los demás. Inmediatamente le pidió a Gamora que lo llevara al quirófano. Dentro del quirófano, Star-Lord y los demás estaban reunidos alrededor de Rocket, devanándose los sesos. Sus ojos se iluminaron cuando Peter entró. Peter los saludó con un gesto de cabeza y luego dirigió su mirada a Rocket en la mesa de operaciones. En la mesa de operaciones, Rocket estaba cubierto por una densa red de tubos y electrodos de monitorización. Su cavidad torácica estaba cubierta por una membrana médica transparente especial, a través de la cual se podía ver claramente un pequeño dispositivo que emitía una luz roja intermitente. El dispositivo no era más grueso que un pulgar, pero de sus bordes se extendían docenas de finísimos cables metálicos, estrechamente entrelazados con el corazón, los principales vasos sanguíneos y los órganos vitales circundantes de Rocket.
Debido a que habían estado fusionados durante tantos años, los cables metálicos, los órganos y los vasos sanguíneos principales estaban completamente entrelazados, lo que hacía imposible separarlos por la fuerza. Tras evaluar la situación, Peter no dudó y pateó a Sven, quien miraba a su alrededor como un paleto. Vamos, pequeño Liam, espera, pequeño Sven, haznos un favor. Sven le lanzó una mirada de resentimiento, pero luego, obedientemente, dio un paso al frente y usó su habilidad. Habitación. Star-Lord y los demás se quedaron atónitos al ver el espacio esférico de Sven. Pero entonces, cuando vieron a Sven arrancarse Wolfson del cuello y convertirla en una espada de 2 metros, ya no pudieron mantener la calma. Ni se te ocurra hacerle daño a Rocket. Rugió Drax, siempre torpe e imprudente, y se abalanzó sobre Sven. Steve Rogers lo miró, un destello de luz apareció en su mano, y Drax fue partido instantáneamente por la cintura. Sus 2 mitades cayeron al suelo, retorciéndose de agonía y gritando como un cerdo en el matadero. Bueno, en realidad no era solo él. De hecho, Star-Lord, Groot y los demás estaban pálidos como la muerte por el miedo, gritando incoherencias. Finalmente, Peter, incapaz de soportar más el ruido, simplemente le guiñó un ojo a Wanda. Wanda lo entendió de inmediato y usó la técnica de la mordaza, silenciando el mundo por completo. Una vez que todos guardaron silencio, las acciones de Steve Rogers fueron simples y brutales. Primero, le arrancó el corazón a Rocket de un solo golpe, luego lo agarró y comenzó a desmantelar el mecanismo de autodestrucción pieza por pieza. Star-Lord y los demás estaban aterrorizados ante la escena, emitiendo sonidos ahogados desde sus gargantas sin boca. Pero justo cuando emitían esos ruidos amortiguados, se oyó un clic y Steve Rogers retiró por completo el mecanismo de autodestrucción. Sostuvo el pequeño dispositivo en su mano, sin poder evitar mirar a Peter y preguntar. Es tan pequeño que, incluso si explota, su poder destructivo probablemente sea solo un poco mayor que el de un petardo, ¿verdad? ¿Quieres probarlo? Preguntó Peter. Claro, lo probaré, dijo Shi-Chuan-Ki con indiferencia mientras volvía a colocar su corazón en el pecho del cohete. De acuerdo. Exclamó Peter sin dudarlo, levantando la mano para desatar Smash Warudo. En el instante en que el tiempo se detuvo, agarró el pequeño dispositivo de autodestrucción y, como Quicksilver, salió disparado del quirófano, lanzándose al espacio exterior. Tras guardar el dispositivo de autodestrucción, regresó al quirófano. Cuando el tiempo se detuvo y todos seguían aturdidos, se escuchó una explosión ensordecedora. La mitad del cielo cerca de la ventana se tiñó de un rojo intenso, e incluso el suelo bajo sus pies tembló 3 veces. Peter señaló la explosión en el cielo y se encogió de hombros mirando a Shi-Chuan-Ki. ¿Ves? Si lo intentas, mueres. El rostro de Shi-Chuan-Ki palideció. Ya no se atrevía a cuestionar la tecnología alienígena. En ese instante, en la mesa de operaciones, Rocket, tras terminar su cirugía, abrió los ojos aturdido, murmurando maldiciones. ¿Estás intentando robarme las baterías mientras dormía? Pero entonces vio a Drax, partido por la cintura, y a Star-Lord y los demás sin boca, y entonces a Wanda puso los ojos en blanco y simplemente hizo desaparecer también la boca de fideos instantáneos. Cuando Peter los describió como un grupo de idiotas de camino, no le dieron mucha importancia, pero ahora parecía que la descripción de Peter era totalmente acertada. Una vez que el grupo se calmó, Wanda disipó la magia del caos. Los guardianes de la galaxia la miraron, a punto de abrir la boca, cuando vieron reaparecer magia del caos carmesí en la mano de Wanda, así que todos se taparon la boca con las manos. Tras un momento, intercambiaron sonrisas, finalmente se abrazaron y dijeron, «Amigo, qué bien se siente verte despierto». Rocket añadió sarcásticamente, «Verlos sin boca, partidos en 2 y arrastrándose por el suelo, también se siente bastante bien». Justo cuando la familia discutía entre sí, otro rugido ensordecedor resonó repentinamente fuera de la base. E inmediatamente después, todo el vacío tembló violentamente una vez más. Fuera de la ventana, una cegadora luz dorada se elevó hacia el cielo desde fuera de la nave espacial. Poco a poco, una figura alta y musculosa emergió de la luz. Pero el rostro de ese tipo parecía un poco dulce.
Esta persona era, por supuesto, Adam Warlock. Había sido traicionado por Gamora en un momento crucial y luego alcanzado por el dardo tranquilizante de Star-Lord. Debería haber podido dormir un poco más. Pero las réplicas del dispositivo destructivo que Peter acababa de detonar lo despertaron de golpe. Al despertar, el hechicero Adam, al darse cuenta de que había quedado inconsciente, estaba furioso, gritando sin cesar hacia afuera. ¿Qué bastardo me atacó? Peter miró el rostro inteligente de Adam y no pudo evitar comentar. Ese tipo tiene mucha cara. Al ver al impotente y furioso hechicero Adam en el aire, Star-Lord y los demás en el quirófano retrocedieron instintivamente. Ya habían presenciado el aterrador poder del monstruo. Superfuerza, supervelocidad y la capacidad de lanzar poderosas ráfagas de energía. Simplemente superaba sus capacidades. Maldita sea, no esperaba que este tipo despertara tan rápido. Gamora expresó su preocupación con expresión de preocupación. Luego miró a Mantis y a los demás, desconcertados, y explicó. Ese tipo es increíblemente difícil de vencer. Me temo que solo Peter puede con él. Peter, sin embargo, pareció imperturbable ante su evaluación. No es una exageración. Si fuera un adulto con un desarrollo normal, tal vez podría defenderse, pero este chico es claramente prematuro. Tanto su mente como sus habilidades son inmaduras. Su fuerza actual es solo ligeramente superior a la tuya. Aquí, tú se refiere a las demás mujeres, excluyendo a Gwen y Wanda. Si se clasificara al grupo de esposas de Peter por su fuerza, él estaría sin duda en el primer nivel. Su fuerza actual se sitúa aproximadamente en el límite del nivel del Padre Celestial, infinitamente cerca del nivel de un universo entero. Gwen, Wanda y Klee, quien controla una porción de la llama de la dominación, estarían en el segundo nivel, a una poca distancia del nivel del Padre Celestial. Sin embargo, derrotar a un Thor normal no les supondría casi ningún problema. Las restantes, Sif, Felicia, Daisy, Natasha y las demás, se encuentran en el nivel estelar, lo que significa que son aproximadamente iguales a Hulk y Thor normales. A este nivel, parecían completamente impotentes ante figuras como Kur, Thanos y Ultron. Sin embargo, enfrentarse a un miembro común de los Illuminati, o incluso a un ser como la Orden Negra, sería pan comido. Lidiar con esta versión etérea de Adam Warlock tampoco supondría ningún problema. Al oír a Peter afirmar que su fuerza era prácticamente igual a la de Adam Warlock, las chicas dejaron de dudar. Felicia, como emperatriz del Palacio del Oeste, habló primero. En ese caso, iré a verlo primero. ¿Estás bromeando? Una chica tan delicada como tú, ese tipo probablemente podría derrotarte de un solo golpe. Star-Lord estaba a punto de tranquilizar a Felicia cuando, al instante siguiente, el traje simbionte Tide apareció en su cuerpo, seguido de una luz cegadora que brotó de sus manos. Con una sola explosión, atravesó el techo de aleación de alta densidad del quirófano, lanzando al arrogante hechicero Adam por los aires. ¡Bam! El suelo del reino del vacío, compuesto de esqueletos de bestias gigantes, se redujo a un profundo cráter con forma humana, con grietas que se extendían como telarañas a lo largo de más de 10 metros. Incrustado en el fondo del cráter, el hechicero Adam estaba cubierto de escombros, con la cabeza zumbando, momentáneamente desorientado. El quirófano quedó sumido en un silencio sepulcral. Star-Lord desvió la mirada hacia el cielo, silbando con culpabilidad, como diciendo, me pregunto quién estaba diciendo tonterías hace un momento. Maldita sea. Exclamó el hechicero Adam, alcanzado por la explosión, furioso de verdad esta vez. Luchó por salir volando de entre los escombros, mientras una energía dorada fluía salvajemente a su alrededor. Su rostro inteligente se había contorsionado de rabia. Su mirada se clavó en Felicia, sus puños se apretaron y la energía dorada se condensó en 2 deslumbrantes orbes de luz en sus palmas. Ahora sí que me has enfadado. Rugió, alzando los orbes de luz y disparándolos contra Felicia. Los anillos de 10 puntas de Felicia brillaron con una luz intensa. Ella impactó los orbes de frente, lanzando un puñetazo que los hizo añicos. Sin detenerse, usó la energía de varios anillos de 10 puntas como propulsión, impulsándose instantáneamente a través de la onda expansiva para aparecer frente al hechicero Adam. Un segundo puñetazo siguió inmediatamente, dirigido al rostro del hechicero Adam.
Adam el hechicero, gritando como un loco a punto de abalanzarse sobre el maestro Am, lanzó una ráfaga de puñetazos salvajes contra Felicia. Aunque Sobelin le había implantado numerosos recuerdos de combate, la memoria y el instinto son dos cosas distintas. Un verdadero maestro, independientemente de la situación, puede utilizar sus técnicas de combate dominadas por puro instinto. Sin embargo, Adam el hechicero era un producto a medias del aprendizaje memorístico. Si bien poseía muchas técnicas de combate, cuando la ira nubló su razón, solo pudo recurrir a sus estadísticas superiores y desató una lluvia de puñetazos salvajes. Estos puñetazos, poderosos e increíblemente rápidos, eran realmente muy difíciles de contrarrestar para los superhéroes comunes. Un instante de descuido podía resultar en ser alcanzado por esta ráfaga caótica y sufrir graves heridas. Pero Felicia era diferente. Como poseedora del gen de la gata negra, su visión dinámica era docenas de veces superior a la de los humanos comunes. Por lo tanto, a sus ojos, los golpes salvajes y poco ortodoxos de Adam el brujo estaban llenos de oportunidades. Solo intercambió unos pocos golpes con Adam el brujo antes de encontrar una abertura, lanzando otro poderoso golpe de 10 anillos, dejando a Adam aturdido y confundido una vez más. Nada interesante, comentó Felicia tras derribar a su oponente 2 veces seguidas, e inmediatamente regresó junto a Peter, ignorando las expresiones de asombro de Star-Lord y los demás, y les preguntó a Daisy y Natasha: ¿quieren intentarlo? Los labios de Star-Lord y los demás se crisparon. ¿Acaso Adam el brujo, que los había dejado completamente indefensos, estaba siendo tratado con la misma facilidad que golpear un saco de boxeo? Aceptaban que Felicia era fuerte, pero no querían oír que todas las compañeras de Peter eran expertas. De lo contrario, esto era demasiado envidiable. Por otro lado, Daisy y Natasha intercambiaron una mirada, y Natasha, como la hermana mayor, tomó la iniciativa. Comparada con Felicia, quien ya dominaba los 10 anillos a un nivel que superaba incluso a Alex Wenwu, Natasha carecía de ataques a distancia, pero su fruta del dios verdadero de la gran boca le otorgaba un control y unas habilidades de combate cuerpo a cuerpo excepcionales. En los pocos pasos que dio hacia el brujo Adam, ya había adoptado su forma de semiorco. Las 2 dagas divinas en sus manos ahora brillaban con una luz escalofriante. El brujo Adam negó con la cabeza, dándose cuenta de repente de que la hermosa hermana mayor que tenía delante había cambiado, y no pudo evitar preguntar: ¿dónde está ese bastardo que me acaba de golpear? Vénseme y te diré dónde está. Mientras hablaba, las 2 dagas de Natasha seguían apuntando al pecho del brujo Adam. Adam, el hechicero, se sobresaltó y se puso de pie de un salto, gritando furioso mientras esquivaba: no me subestimes. Mamá dice que soy el más fuerte. Natasha no pudo evitar reírse y lo miró de nuevo. No sabía que eras tan consentido de mamá. Clam, Natasha y Adam el hechicero estaban enfrascados en un combate. Con el paso del tiempo, la balanza se inclinó claramente a favor de Natasha. Si Adam el hechicero hubiera tenido la inteligencia suficiente para el combate y hubiera estado dispuesto a abandonar la lucha cuerpo a cuerpo, usando su velocidad y ventaja aérea para atacar a Natasha desde el aire, ella podría haber estado completamente indefensa ante él. Pero el Adam el hechicero de este universo era igual que su Garpuff en el universo cinematográfico. Completamente absorto en la batalla, Adam el hechicero no tenía ni idea de tácticas. Solo quería derrotar a su oponente de la misma manera que Natasha. Al principio, lucharon ferozmente, pero con el paso del tiempo, el frío que emanaba de los ataques y movimientos de Natasha se fue filtrando gradualmente en el cuerpo de Adam el hechicero. Afectado por el frío, Adam el hechicero ya no era tan ágil como el comienzo de la batalla. Finalmente, Natasha primero jugó con Adam usando una técnica de sustitución llamada montaña espejo, y luego lo congeló en un sólido bloque de hielo con un devastador corte de hielo. Tras congelar a Adam, Natasha regresó tranquilamente junto a Peter y miró a Daisy, diciendo: tu turno. Al ver a Daisy tomar el relevo y destrozar la gruesa capa de hielo de un solo puñetazo, Star-Lord y los demás no pudieron evitar sentir lástima por Adam. Esto era pura disciplina infantil. Es solo porque Adam es inmaduro y tiene una mentalidad bastante buena.
Si hubiera sido un orgulloso guerrero imperial, invencible en todo el universo, quien recibiera semejante golpe, ¿no se habría suicidado al instante? Justo cuando pensaban esto, oyeron los gritos de agonía de Adam a lo lejos. Comparado con el método de Natasha de infiltrar lentamente su cuerpo con aire frío, el estilo de lucha de Daisy era mucho más brutal. Las aterradoras ondas expansivas, una vez que penetraron su cuerpo, le provocaron violentos temblores por todo el ser. Aunque no se rompiera ningún hueso al instante, los músculos perdían su fuerza explosiva debido a las vibraciones de alta frecuencia. Tras unos cuantos golpes, el hechicero Adam sintió que se orinaba encima. Sus gritos sonaban como los de Tomcat. Y era una versión con un aparato de fisioterapia incorporado. Incluso los gritos tenían un sonido electrónico. No podía ganar, simplemente no podía ganar. La ira y la impulsividad del hechicero Adam se disiparon rápidamente ante la absoluta diferencia de fuerza. Al darse cuenta de que no era rival para esas hermosas mujeres mayores y que no tenía ninguna posibilidad de completar la tarea que su madre le había encomendado, no pudo evitar sentirse abrumado por la tristeza, dejando escapar una serie de aullidos con sonido electrónico. Ese aullido dejó a Daisy completamente desconcertada. No, no llores. Solo es un entrenamiento. No tenía intención de matarte. Si pierdes, vete a casa obedientemente, ¿de acuerdo? La bondadosa Daisy no pudo evitar consolar al brujo Adam, con el corazón lleno de culpa. Ay, Dios mío, ya es un poco tonto, y todavía lo estás molestando, ¡qué pecado! Consolado por Daisy, el hechicero Adam gimió aún más fuerte, murmurando incoherencias. Si no puedo alejar a ese mapache, mi madre me matará. Al ver que los lamentos de Adam se hacían cada vez más fuertes, Daisy estaba claramente desesperada, así que Peter trajo a unos hombres y dijo: Oye, Sugar, pequeño hombre dorado, tengo una gran idea para evitar que tu madre te pegue, ¿quieres oírla? El efecto fue inmediato. El brujo Adam dejó de llorar al instante, sollozando mientras miraba a Peter, preguntando con un toque de incredulidad: ¿De verdad tienes una forma de evitar que mi madre me pegue? Nunca miento. Peter rodeó el hombro de Adam con el brazo, hablando con un tono muy seductor. En realidad es muy sencillo. Llévanos a ver a tu madre, haz que se dé cuenta de que no es que no lo hayas intentado, sino que somos demasiado fuertes. Así, tu madre no pensará que es tu culpa, ¿verdad? Roque no pudo evitar replicar: Gracias, hermano. ¿Quién haría algo tan estúpido como para buscarse problemas así? Tienes razón. Los ojos del brujo Adam se iluminaron, sus pequeños ojos brillando con sabiduría. Pero tienes que prometerme que le explicarás a mi madre que este fracaso en la misión no fue culpa mía. ¡Sas! Rocket se dio una fuerte palmada en la frente, sintiéndose como un completo idiota. 10 minutos después, estaban a bordo de la nave espacial de la Corporación Orgo. Mientras observaba a Star-Lord y a los demás charlando y riendo, Rocket permanecía inquieto. Tras un largo rato, finalmente habló, tomando una decisión. Chicos, creo que esto fue un error. Las palabras de Rocket provocaron un silencio colectivo entre los presentes, quienes lo miraron con extrañeza. Star-Lord no pudo evitar gritar: Oye, ¿qué tonterías dices? Estos tipos intentan secuestrarte. Si no contraatacamos, ¿qué clase de guardianes de la galaxia somos? Pero la Corporación Orgo no es como esos don nadie a los que nos hemos enfrentado antes. Su tecnología y su personal son suficientes para aplastar fácilmente a cualquiera de nosotros. Rocket golpeó la mesa con el puño, furioso. Hablas como si hubieras estado en la Corporación Orgo. Si fueran tan poderosos, enviarían a esta gentuza para enfrentarse a nosotros. Star-Lord replicó con indiferencia, señalando casualmente a Adam Warlock, quien estaba trasteando con todo en la cabina. Star-Lord inicialmente lo consideró una broma entre compañeros, pero sus palabras, inesperadamente, irritaron a Rocket. De repente, estalló de ira, rugiendo: Sí, fui a la Corporación Orgo. No solo fui, sino que incluso escapé de allí. ¿Están satisfechos ahora? La sala se quedó paralizada al instante. Todos miraban a Rocket con incredulidad. Tras un largo silencio, Star-Lord finalmente preguntó: ¿Por qué nunca nos has contado nada de esto?
porque no quería contarle a nadie sobre esos recuerdos infernales, ni siquiera a mí mismo. Rocket se agarró la cabeza con angustia, con las emociones a flor de piel. Finalmente, Rocket relató su pasado como sujeto de pruebas en diversos experimentos de la Suprema Evolución. En resumen, Rocket fue un animal experimental en el laboratorio de la Suprema Evolución. Allí conoció a 3 amigos animales: la morsa Todd, el conejo Board y la nutria Layla. Hicieron un pacto para escapar juntos del laboratorio. Un día, durante un experimento, Rocket señaló casualmente un fallo en el experimento de la Suprema Evolución, creyendo que así llamaría la atención de la Suprema Evolución y aliviaría el sufrimiento de sus compañeros, permitiéndoles obtener su libertad. Inesperadamente, sus acciones despertaron los celos de la Suprema Evolución. Como científico loco obsesionado con la evolución perfecta, no podía aceptar que Rocket, su creación, lo superara intelectualmente. Decidió matar a Rocket y trasplantarle el cerebro. Esta persecución de Rocket acabó con la vida de todos sus amigos. Solo Rocket logró escapar del laboratorio. Tras escuchar la historia de Rocket, un largo silencio se apoderó de la sala. Después de un largo rato, Star-Lord se acercó y abrazó suavemente a Rocket. «Idiota. ¿Por qué no dijiste todo esto antes? Si lo hubieras hecho, le habríamos dado una buena paliza». Mientras Star-Lord hacía este gesto, Gamora, Drax, Groot y otros corrieron a abrazarlo. Incluso el brujo Adam miró a todos y, tras un instante, los siguió en silencio. Peter, observando la escena desde un lado, no pudo evitar murmurar una queja silenciosa. Esa famosa escena que estaban recreando tras abrazar a Rocket, la pesada y opresiva atmósfera de la nave espacial finalmente se disipó un poco. «Ahora, lo he decidido». Star-Lord observó a todos en el compartimento con expresión seria, sus ojos llenos de una rara certeza: «Vamos a darle una paliza a ese bastardo llamado Evolución Suprema y vengar a Rocket y sus amigos». ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no? Drax fue el primero en levantar el puño, gritando como un loco: «Dale una paliza». «Soy Groot». Groot también levantó las manos y rugió: «Dale una paliza». Mantis, contagiada por la atmósfera, se hizo eco de sus gritos, levantando los brazos. Gwen y los demás se sobresaltaron por su repentino entusiasmo, mirándola con expresiones extrañas que claramente decían: «No eras tan loca en la Tierra». Bajo las extrañas miradas de Gwen y los demás, Mantis bajó la cabeza tímidamente, pero justo cuando lo hizo avergonzada, y el ambiente se volvió incómodamente tenso, ese idiota de Adam Warlock empezó a gritar de nuevo: «Dale una paliza». «Uf. Dale una paliza. Aunque no sé qué significa eso, pero, dale una paliza». ¡Zas! Todos se dieron una palmada en la frente al unísono. En cuanto a inteligencia, sin duda eres el más listo. Después de todo este rollo, Rocket finalmente se decidió. Apretó los dientes y dijo con furia: «Entonces, vamos a darle una paliza». Star-Lord lo estaba esperando. Tras recibir la respuesta de Rocket, se recostó en la cabina, tiró de la palanca y gritó: «Atención, todos. Objetivo. Corporación Augor». Tras varios saltos espaciales, Star-Lord, que iba en la cabina delantera, silbó de repente: «Hemos llegado, señores. Debo decir que esa cosa que se ve más adelante es realmente repugnante». Al oír esto, todos se agolparon instintivamente en la escotilla delantera, mirando a través del gran cristal curvo, y luego se sumieron en un silencio colectivo. Más adelante, en el cielo estrellado, un objeto colosal flotaba en el vacío. Aquello no era tanto una nave espacial o una estación espacial como un biosatélite flotando en el espacio. Presentaba una estructura estelar distintiva, con un planeta central y un anillo de satélites a su alrededor. Pero todo aquello parecía una masa informe de carne y sangre. Desde la distancia, parecía una gigantesca masa brillante de carne putrefacta. «Chicos, debo advertirles, este no es un lugar para entrar así como así», explicó Rocket con seriedad. «Tiene una estructura defensiva de triple capa. Si nos descubren al intentar atravesar cualquiera de las capas, su potente armamento interno nos destrozará al instante». Siguió un momento de silencio, y luego estalló una acalorada discusión.
Gamora sugirió usar a Adam Warlock como cebo, Drax insistió en que los hombres de verdad deberían enfrentarlo de frente, Star-Lord opinó que subestimaban mis habilidades de infiltración, y finalmente, Rocket, atormentado por demasiados recuerdos aterradores, argumentó que no podían actuar precipitadamente ahora. Peter se apoyó en el mamparo, observando al grupo discutir hasta que sus rostros se enrojecieron, y finalmente carraspeó. Caballeros, ¿han olvidado cómo surgió mi destino? Todas las miradas se dirigieron a Peter, y Rocket no pudo evitar exclamar emocionado. ¿Quieres decir que tienes una forma de controlar toda la corporación Orgo como controlas a los Chitaurigan? Bingo. Olvídense de la infiltración, simplemente la convertiré en mi vehículo. Peter habló con tal seguridad que los guardianes de la galaxia se quedaron sin palabras. Solo él, en todo el universo, podía lograr algo así. Tras esta declaración decisiva, Peter actuó de inmediato. Abrió la escotilla y voló directamente hacia la corporación Orgo. En el instante en que se separó de la nave, usó los genes de Susan para lograr el camuflaje óptico. Ni el sistema de vigilancia de la corporación Orgo ni Rocket y los demás pudieron localizar a Peter. Luego, Peter aterrizó con arrogancia sobre la superficie del biosatélite de la corporación Orgo y posó su mano sobre el casco, aparentemente destrozado. Al tocar el satélite con su mano, la rueda del destino, su stand, se activó de inmediato, infiltrándose silenciosamente en la corporación Orgo y tomando el control de su estructura. La velocidad y el sigilo de la operación fueron tales que ni siquiera despertaron las sospechas de los ingenieros a bordo de la nave. En la sala de control, una empleada rubia de piel rojiza revisaba distraídamente las grabaciones de vigilancia. Su trabajo consistía en supervisar decenas de pantallas para asegurarse de que las entradas y salidas de la nave funcionaran correctamente. De repente, notó que el monitor de la entrada principal parpadeó brevemente antes de apagarse por completo. Frunció el ceño, dejó su panel de datos, tomó su comunicador y dijo: puesto de avanzada del sitio A1, su sistema de vigilancia está fallando. Vayan a ver qué ha pasado. Un sordo recibido se escuchó por el comunicador. En el breve instante en que el monitor contactó con seguridad, las puertas de la corporación Orgo se abrieron y la nave de los guardianes plateados entró a toda velocidad. En el preciso instante en que la nave de los guardianes plateados estuvo completamente dentro del pasillo, un escuadrón de centinelas llegó a la entrada principal. 4 guardias con uniformes de la corporación Orgo miraron atónitos la puerta que se había abierto de repente, con rostros que claramente decían: ¿qué está pasando? Sin autorización, sin notificación, sin alerta de intrusión se abrió así de fácil. Los hombres quedaron inicialmente atónitos, pero rápidamente comprendieron lo que sucedía. El capitán tomó su walkie-talkie, a punto de hablar. Una presión mental invisible se apoderó del pasillo, impactando directamente su mundo mental. Afectados por esta aterradora conmoción mental, los 4 guardias pusieron los ojos en blanco e inmediatamente se arrodillaron. Listo, dijo Peter, sacudiéndose el polvo imaginario y señalando en una dirección determinada según la información transmitida por la rueda de la fortuna en su mente. Vamos. Esta dirección lleva directamente a la sala de monitoreo. Una vez que nos hayamos encargado de eso, no tenemos que preocuparnos de que esta intrusión alerte a nadie. ¿Eso es todo? Los ojos de Star-Lord se abrieron de par en par con incredulidad, tartamudeando. No solo engañaste a los guardias, sino que también tienes el control total del plano estructural de toda la nave. Controlar el plano estructural no es del todo exacto, dijo Peter, chasqueando los dedos con indiferencia. Para ser precisos, la estructura de esta nave espacial depende enteramente de mí. En el instante en que pronunció esas palabras, las paredes del pasillo, que aún parecían estar cubiertas de la carne y la sangre de seres vivos, comenzaron a ondular violentamente. Las paredes, semejantes a fibras musculares, se retorcieron y reformaron rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, un nuevo y recto pasillo que conducía a la sala de monitoreo se materializó ante ellos. Una empleada de la sala de monitoreo, que tomaba café, levantó la vista sin darse cuenta, y su taza de café cayó al suelo al instante. Tengo malas noticias. Tras lidiar con la monitora, Peter recibió malas noticias al revisar las grabaciones de vigilancia.
Supreme Evolution y tu madre no están en esta nave. El hechicero Adam quedó completamente atónito. ¿Qué? ¿Mi madre ya no me quiere? Antes de que pudiera echarse a llorar, Peter interrumpió su hechizo. Según el registro de control central y los registros de mando de la nave, Supreme Evolution y su equipo experimental principal se trasladaron a otro lugar hace varias horas. Con un breve pensamiento, Peter hizo aparecer en la pantalla de vigilancia un planeta muy similar a la Tierra. ¿La Tierra?, exclamó Gwen sorprendida. ¿Van a invadir la Tierra? No, esto es antitierra, explicó Peter. Esta es una prisión biológica construida por el hechicero Adam, que imita la estructura de la Tierra. Sus habitantes son especies experimentales que él creó. Mi madre también está aquí. El hechicero Adam parpadeó sin comprender. Tu madre también está aquí, respondió Peter directamente. Parece que se dieron cuenta de que no habías vuelto en mucho tiempo y supusieron que te había pasado algo, así que te reubicaron temporalmente. Al oír esto, Rocket respondió sin dudarlo. Entonces ataquemos a la Tierra. Pase lo que pase, hoy me vengaré de él. Vámonos entonces. Destruyamos este lugar. Peter, tú nos guiarás a la antitierra, dijo Star-Lord, preparándose para llevar al grupo de vuelta a la nave. No hace falta, lo interrumpió Peter, con una expresión de inmensa emoción en el rostro. Parece que ya no necesitamos esa vieja nave. En ese instante, un torrente de información apareció lentamente en la mente de Peter. La fuerza del anfitrión ha superado cierto límite, y la rueda del destino ha reunido suficientes estructuras de vehículos, actualizándose la rueda del destino ha avanzado al acto 2. ¿Qué significa esto? Antes de que Star-Lord pudiera terminar de hablar, el biosatélite de la corporación Orgo comenzó a vibrar violentamente. Las vibraciones no provenían del exterior. Más bien, el propio tejido biológico del satélite estaba experimentando una transformación radical a medida que la rueda del destino evolucionaba. Las fibras musculares se desgarraban y recomponían repetidamente, la estructura esquelética se remodelaba rápidamente, los globos oculares en los extremos de los tentáculos se cerraban y contraían, y grandes parches de la piel grisácea que cubría su cuerpo comenzaron a desprenderse. Los temblores duraron unos 3 minutos, durante los cuales casi todos los empleados de la corporación Orgo murieron aplastados al instante por los repentinos cambios estructurales. Pero cuando los temblores finalmente cesaron, los guardianes de la galaxia se pusieron de pie de un salto. Star-Lord preguntó con ansiedad: ¿Están todos bien? ¿Hay algún herido? Se detuvo a mitad de la frase, paralizado de repente. No solo él, todos los presentes, excepto Peter, estaban completamente estupefactos. La razón de esta expresión era muy simple. No solo no había disminuido el número de personas presentes, sino que había una más. Todos miraron fijamente a la figura que había aparecido junto a Peter en algún momento. Era una niña con 2 coletas, de aproximadamente 1,6 metros de altura. Su rostro era delicado, pero inexpresivo, y sus ojos brillaban con una deslumbrante luz dorada. Vestida con un ajustado traje de vuelo naranja, con las manos colgando naturalmente a los costados, irradiaba un silencio y una frialdad mecánicos. Solo cuando su mirada se posó en Peter, esa frialdad mecánica se desvaneció por completo, revelando una vitalidad tan vivaz como la de una chica. Todos miraron a la chica que apareció de repente, luego a Peter, quien la escudriñaba de pies a cabeza con evidente satisfacción, y por un instante, sintieron que sus mentes se sobrecargaban. Peter, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta chica? Felicia y los demás intercambiaron miradas, con rostros llenos de frustración. Estaban en alerta máxima, y de repente apareció una chica de la nada. Bajo las miradas escrutadoras y envidiosas de la multitud, Peter se aclaró la garganta y comenzó a hablar con un tono que recordaba el lanzamiento de un producto. En pocas palabras, es la versión evolucionada de la rueda de la fortuna. Justo ahora, mi rueda de la fortuna y el satélite de la corporación Orgo lograron una fusión perfecta al 100%, y entonces nació. La llamé Ishtar. Pueden pensar en ella como la asistente personal de esta flamante nave de guerra en la que nos encontramos.
En cuanto Peter terminó de hablar, la chica de dos coletas, Ishtar, hizo una leve reverencia, con movimientos precisos como si estuvieran medidos con una regla, y una voz monótona y uniforme. Hola a todos, soy Ishtar. Encantada de conocerlos. No, amigo. Star-Lord miró a Ishtar, luego a Peter, tartamudeando. ¿Te refieres a qué es ese bulto de carne? No me gusta esa descripción. Ishtar frunció el ceño y proyectó una vista aérea del espacio desde sus ojos. La escena mostraba a una chica gigante, idéntica a Ishtar, flotando en el espacio. A través de los ojos de la chica, se podían ver las espaldas de Star-Lord y Gamora cerca de la escotilla. ¿Qué demonios? Star-Lord no pudo evitar maldecir, tartamudeando. Tú transformaste esa bola de carne, en una hermosa nave espacial. Sí, dijo Peter con una mirada cómplice. Así es, puedes considerarla mi chica nave. Star-Lord se quedó sin palabras, muerto de envidia, no porque no quisiera decir nada, sino porque la mano de Gamora, sin darse cuenta, se había posado en su cintura. Comparado con la sorpresa de los demás, Rocket, la personificación de la inteligencia, era claramente más profesional. Saltó frente a Ishtar, estirando el cuello para examinar su rostro inexpresivo y exquisito. Tras un instante, se rascó ligeramente la mejilla. Entonces, vamos a... usar tu cuerpo principal para ir a la antitierra. Pero tu cuerpo no parece tan rápido como una nave espacial de verdad. Ni siquiera tienes propulsores. Ishtar ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión que denotaba cierto disgusto por haber sido menospreciada. Mi dispositivo de salto espacial ha recibido 6 mejoras, lo que lo hace 26 veces más eficiente que una nave espacial tradicional. Además, como mi maestro me proporciona energía ilimitada, mi sistema no se sobrecalienta ni necesita recargarse. Con saltos espaciales continuos, se estima que llegar a la antitierra desde aquí solo nos llevará 14 minutos. 14 minutos. Daisy, también estudiante de ingeniería, no podía quedarse quieta. ¿Esa velocidad no es incluso más rápida que el puente arcoíris? Por supuesto, respondió Peter con orgullo. Si ni siquiera pudiera superar al puente arcoíris, no tendría sentido que vinculara completamente la rueda del destino a Ishtar, ¿verdad? En ese momento, la suave voz de Felicia se escuchó a un lado. ¿Quién sabe si solo la deseas? Este es tejido biológico legítimo, la textura es exactamente la misma que la de una chica hermosa de verdad. Peter tosió incómodamente 2 veces, fingió no haber oído nada y ordenó. En fin, Ishtar, parte inmediatamente hacia la antitierra. Llegamos al final de esta misión. Gracias por escuchar esta narración. Héroe